Eh, Richard nos va a hablar sobre Crime Analytics, la inteligencia artificial y los datos masivos al servicio de la seguridad. Yo creo que es un tema no solamente de punta hoy día, un tema noticioso hoy día, ¿no es cierto?, necesario, pero además yo creo que tenemos a que debe ser uno de los mayores expertos nacional, si no el más, en el tema de precisamente del uso de la inteligencia artificial y datos masivos en temas de seguridad. Richard lleva trabajando hace ya varios años en esto, muchos años. Voy a brevemente a contarles un poco de Richard. Richard tiene un diplomado en matemática y un Master of Science y un doctorado en la Universidad Aquisgrán. Richard, si no saben, es alemán, pero ya de corazón chileno. Realmente lleva más de 25 años con nosotros. Máximo, nadie es perfecto. Profesor titular de la Universidad de Chile. Recibió todavía cuando estaba por esas frías tierras de Alemania el premio medalla Wilhelm Borchers de la Universidad Aquisgrán. O sea, tampoco era un investigador cualquiera cuando se vino y se quedó acá en Chile. Se quedó, nosotros decimos que por ingeniería industrial, pero en realidad fue por el amor. Bueno, ha trabajado ya mucho tiempo en lógica fácil, en redes neuronales y aplicaciones de inteligencia artificial en seguridad y en otros campos también. El último FONDEF que tiene se llama así, para que vean cómo estamos focalizados en el tema. El último proyecto FONDEF se llama Observatorio Digital de Delincuencia en Chile, un sistema inteligente de apoyo a la industria automotriz chilena en el robo de vehículos y accesorios. Tiene más de 40 publicaciones internacionales en revistas de alto prestigio, digamos. Voy a nombrar 5, porque también creo que dan una buena barrida de cuáles son los campos de investigación de Richard. Debo decir que Richard no solamente es un investigador, sino un investigador aplicado. O sea, Richard trabaja con algoritmos y modelos, pero siempre aplicado, siente partiendo de la realidad, siente partiendo de los datos. Y yo creo que eso es algo muy interesante y que muchas veces los académicos tendemos a obviar. El primero que voy a mencionar se llama DikeXCube, Categorized. Ahora, Máximo, no te escucho. Ahí. Ya. Bueno, el primer paper era en Categorizing Dynamic Data Analytics, Data Analysis, en Information Science. El otro que quiero mencionar, Information Science es la revista más importante en el área de Information. Advanced Classification Using Signaling Game with an application to phishing detection. Esto en data mining. Después otro paper, Apply Soft Computing for Business Analytics. Después otro paper, A Rough Fuzzy Approach for Support Vector Clustering. Y quizás voy a terminar con escribió la editorial
de una revista, de un número especial de una revista. Las revistas sacan un número especial cada cierto tiempo, no todos los años, pero cada cierto tiempo sacan un número especial sobre algún tema. Y le pidieron a él que escribiera la editorial de ese número especial. La revista es Machine Learning, y el número especial era en Data Analysis and Intelligent Optimization with Applications, ¿ya? O sea, yo creo que eso da una vista de dos cosas. Una que es su profundo capacidad técnica y teórica, pero también su amplia experiencia en aplicaciones. Sin más, entonces los dejo con Richard. Adelante, Richard. Muy bien, muchas gracias, Máximo. Gracias por la introducción. Mucho de eso casi no me acuerdo. Gracias por hacerme acordar de eso. En particular de mi llegada a Chile en el año 99, como tú decías, en ese año llegué a ingeniería industrial y después me quedé por el amor a la ingeniería industrial. Pero ese es otro cuento. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos aquí presentes. Un gusto participar aquí del ciclo de webinars del Departamento de Ingeniería Industrial y un gusto también compartir algo de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho en los últimos años en Crime Analytics con ustedes. Tengo una presentación, me imagino unos 35 minutos, y después va a haber tiempo para la conversación y, como siempre, ese espacio cierra después de una hora y media, pero yo estoy muy feliz, si hay dudas, si hay preguntas, de seguir conversando. A través del departamento, ahí en la página web, van a encontrar mi correo email y podemos seguir en contacto. Bien, voy a compartir ahora la pantalla para la presentación. ¿Se ve aquí la presentación PowerPoint, Crime Analytics? Perfecto, gracias. Entonces, primero una breve introducción, motivación, pero antes de eso, un comentario respecto de la modalidad de la interacción. Tenemos aquí en el Zoom la facilidad de levantar la mano. Si hay alguna pregunta en comentario, pueden levantar la mano. También pueden mandar preguntas o comentarios a través del chat. Y entiendo Manuel Vergara va a moderar el chat y al final va a juntar las preguntas. Así que en cualquier momento pueden mandar su pregunta por el chat y lo vamos a contestar, lo vamos a conversar hacia el final. Bien, primero una breve motivación del tema. Muchos de ustedes seguramente conocen la película Minority Report con Tom Cruise. Eso fue del año 2002, que habló de predicción del crimen, ¿ya? Con inteligencia humana, no con inteligencia artificial, trataban de predecir el crimen. Y hay todo un cuento en ese contexto bien interesante. Pero con eso ya tenemos una primera idea sobre el tema de cómo predecir el crimen, cómo predecir un fenómeno tan difícil de captar. Y si vamos a la actualidad, tengo aquí algunos titulares de la prensa nacional, en este caso del radio BioBio, de julio 2020, habla de homicidio, robo con homicidio, que aumentaron 120%, pese a estado de excepción. Es un elemento que vemos acá. Otro elemento acá en la prensa internacional, la mafia, ¿no es cierto?, está cambiando también su modus operandi. Hablan de la quinta mafia italiana, ¿no es cierto? Y ahí hay un tema interesante, el crimen organizado, algo que vamos a retomar más adelante. Y también un titular aquí de EMOL, mayo 2020, que habla del cibercrimen, un modus operandi bien particular que obviamente tiene mucha actualidad, dado que estamos haciendo mucho ahora, tanto trabajo como también digamos, la actividad libre a través de Internet.
Esos son algunos titulares. Aquí unos números, un gráfico que tengo de la tercera, del 20 de agosto, algunos números que llaman la atención. Por suerte, bajaron los hurtos, digamos los números más grandes, más altos acá, bajaron en más de un tercio, 36%. Obviamente eso motivado por la, por la pandemia, ¿no es cierto? Si hay menos gente en la calle, da menos oportunidad para hurtos. Aquí estamos comparando el primer semestre 2019 con el primer semestre 2020. Pero hay otros tipos de delincuencia que subieron. Los homicidios, casi 30%, por suerte los números absolutos son pequeños, pero igual un aumento de 30%. Y también los robos con violencia aumentaron, lo que vemos acá. Y todo eso son los delitos de mayor connotación social. Aquí hay otros delitos que no aparecen en ese gráfico. Por ejemplo, los delitos informáticos. Aquí hay otro titular de BioBio Chile, ¿no es cierto?, que habla de un aumento de 60% tras inicio de la crisis sanitaria. Claramente hay menos gente en la calle, menos hurtos, pero más crimen informático. Y todo ese tipo de crímenes tienen algo en común. En muchos casos no es aleatorio. Yo creo que ese es un tema muy importante que hay que entender. El crimen en muchos casos no es aleatorio. Con eso no me refiero al crimen donde alguien comete violencia intrafamiliar, donde hay violencia dentro de la casa. Ese tipo de crimen lo excluyo acá. Pero el crimen bien pensado, el crimen planificado, el crimen organizado tiene un patrón. Y esa es la parte donde podemos tratar de entender ese patrón con técnicas de la inteligencia artificial y los datos masivos para primero captar el patrón, predecir y finalmente prevenir el crimen. ¿Okay? Con eso voy a hablar ahora brevemente de esas dos tecnologías que nacieron en forma independiente. Me refiero a los datos masivos, los Big Data, y la inteligencia artificial. Y después vamos a hablar del potencial que tenemos hoy en día al juntar esas dos vertientes, al juntar esas dos tecnologías. Es un poco clase, uno nunca deja de ser profesor. Mis hijos aquí, mi esposa reclaman en la casa, si uno siempre tiene como esa intención de enseñar. Y eso también es parte de una clase mía. ¿Cuál es la definición del Big Data? Yo sé que muchos de los aquí presentes lo saben, pero igual para tener un contexto, lo menciono acá. La definición menciona los 3 V, que son volumen, velocidad y variedad. Volumen es bastante obvio, grandes volúmenes de datos. La velocidad se refiere a la velocidad con la cual captamos los datos, por ejemplo, los datos que generamos en el celular o con redes sociales. Y variedad es particularmente interesante en ese contexto acá, porque los datos no son solamente números, también podemos analizar textos, podemos analizar imágenes, un tema que vamos a retomar más adelante en el contexto del crimen y reconocimiento de un patrón de crimen. Entonces, eso sobre el Big Data, aquí un gráfico que nos muestra cuántos datos generamos en un minuto. Generamos esos datos que vemos aquí en ese gráfico. Aquí están los login en Facebook, los mensajes que mandamos a través de WhatsApp, los videos que vemos en YouTube y así sigue, tweets, incluso aparece el Tinder. Posiblemente hay otro tipo de crimen que parte en el Tinder. ¿Okay? Entonces aquí generamos muchos datos. Ese por un lado, los datos masivos. Por otro lado, vamos a hablar de la inteligencia artificial, un término muy general, muy de moda actualmente, que tiene ventajas y desventajas. La ventaja es un tema que ahora llama la atención en muchas áreas de nuestra vida y hay muchas aplicaciones, es lo positivo, pero también presta para el mal uso de la palabra. Dentro del área de la inteligencia artificial tenemos sistemas para reconocimiento de voz o de imágenes, planificación también, o los sistemas expertos
para resolver problemas. Es una categorización académica. Y también un tema que destaco acá, el Machine Learning, aprendizaje de máquina, es una de las áreas dentro de la inteligencia artificial. Y el Machine Learning es la parte donde se juntan esas dos tecnologías, la inteligencia artificial, que lleva mucho tiempo, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero también ahora se junta con lo que es el Big Data y a través de aprendizaje, a través de Machine Learning, podemos ahora juntar la inteligencia artificial con los datos masivos. La inteligencia artificial partió en el año 1956 en una conferencia en Dartmouth, donde algunos pocos, una comunidad pequeña, en ese momento bautizaron el término inteligencia artificial. Eso generó mucha demanda, mucha expectativa, y años después se dieron cuenta que tanta expectativa no podía satisfacer. Y empezó lo que hoy llamamos el invierno de la inteligencia artificial, el AI Winter, más o menos en ese rango de tiempo, 1969 a 1980. Luego empezamos como comunidad con el desarrollo de redes neuronales, Machine Learning, en ese tiempo, años 80, 90, y nuevamente se crearon muchas expectativas. En ese tiempo se desarrollaron muchos modelos que sin grandes cambios todavía estamos usando hoy en día. Entonces, los modelos que usamos hoy en gran parte fueron desarrollados, o su base fue desarrollada en esa época. Y después, nuevamente, la comunidad se dio cuenta que no podía cumplir, la inteligencia artificial no podía cumplir con todas las expectativas. Entramos a un segundo invierno de la inteligencia artificial hasta que por ahí en el año 2010, poco más, poco menos, ¿no es cierto?, nuevamente entramos a una época de mucha expectativa, y ese es justamente el tiempo donde se junta la inteligencia artificial con el desarrollo de los datos masivos. Y eso le da otra dimensión. ¿Ya? Lo que desarrollamos en los años 80, 90 eran modelos donde usamos ejemplos de juguete, pequeños conjuntos de datos, un archivo Excel con pequeños datos. En ese tiempo hice mi tesis doctoral en el área de Machine Learning, y los datos que usamos eran pequeños. Hoy tenemos otra dimensión, y ahí hay un desarrollo enorme donde podemos mencionar como técnica, por ejemplo, el Deep Learning, una de muchas otras técnicas, y las grandes empresas. Ahí se llaman, por ejemplo, los Big Five, IBM, Google, Amazon, Facebook, y hay muchas otras. Hay muchas empresas que aportan ahora al desarrollo. También es algo distinto el avance tecnológico, el avance en investigación en esa área, inteligencia artificial. Ahora no lo hacen las universidades en primer lugar, lo hacen esas empresas, que es un efecto colateral acá. Ok, y la pregunta ahora es, ese tercer verano de la inteligencia artificial, ¿cuándo va a terminar? Yo hablé con gente más experta en esa materia y me dijeron, nunca más va a haber invierno de la inteligencia artificial. Yo no soy tan optimista, yo creo que sí va a haber otro invierno de la inteligencia artificial, pero el futuro nos va a enseñar cómo va el desarrollo. Lo que vivimos hoy es algo nunca antes visto. ¿Okay? Y eso tiene muchas consecuencias, por ejemplo, en el tema de la seguridad, en muchas otras áreas también. Un poco una explicación de los términos que vemos acá. Como decía antes, Machine Learning es un área dentro de la inteligencia artificial, y dentro de lo que es Machine Learning hay un tema específico, el Deep Learning, que voy a mencionar ahora, que voy a destacar ahora, porque ahí hay mucho potencial más allá de las técnicas que vimos hasta el momento, y donde también podemos trabajar, analizar grandes volúmenes de datos. Aquí simplemente un listado de varias técnicas. Aquí no voy a entrar en detalle, solamente decir, no es
un método de la inteligencia artificial o de la estadística, sino que es un conjunto de métodos. Hay varios procesos que conviven acá y que hacen interesante y complejo a la vez el análisis de los datos. ¿Okay? Aquí simplemente destacar una de las técnicas que tiene mucha relevancia hoy en día, que son las redes neuronales, un modelo matemático que pretende emular el funcionamiento del cerebro humano, por ejemplo, con una estructura como la que vemos acá, donde hay neuronas y conexiones entre neuronas. Ese modelo lo desarrollamos, la comunidad, no yo, la comunidad lo desarrolló en los años 60, no es nada nuevo, pero en base a ese desarrollo usamos ahora redes neuronales más complejas, redes neuronales profundas, que tienen muchas capas, donde cada una de las neuronas se hace experta de un elemento de una imagen, por ejemplo. ¿Ya? Lo que vemos aquí, una neurona que es experta para reconocer caras. Otra neurona se hace experta para reconocer gatos, por ejemplo. Es la idea muy simplificada, lo entiendo, y los expertos aquí presentes me lo van a permitir, por favor, pero de esa forma podemos construir redes neuronales mucho más complejas que las que teníamos en los años 80-90. Y de esa forma se puso término al segundo invierno también. Un ejemplo para qué sirve es lo que vemos aquí a la derecha, un análisis de una imagen compleja, ¿no es cierto?, donde hay varios elementos. Por ejemplo, una neurona se hace experta para reconocer raquetas de tenis. Lo que tengo aquí en el marco verde, ¿no es cierto?, hay una raqueta de tenis. Una neurona de una red neuronal profunda, ¿no es cierto?, se hizo durante el entrenamiento experta en reconocer raquetas. Y aquí en esa imagen reconoció una raqueta. También reconoció una mujer con una falda blanca frente a dos personas con polera verde. Entonces, de esa forma uno puede entender cómo una red neuronal profunda entiende, analiza imágenes complejas. Y de esa forma falta solamente un paso pequeño para tomar decisiones en función de la imagen. Más adelante vamos a ver cómo eso se aplica en el contexto del crimen. Hasta aquí un poco una introducción, una muy breve introducción a los dos tópicos, datos masivos e inteligencia artificial. Lo que voy a compartir ahora son en gran parte experiencias propias, donde con un equipo de ingenieros del Departamento de Ingeniería Industrial trabajamos en varios proyectos. Eso, por supuesto, no es exhaustivo. Aquí hay mucho más desarrollo, pero lo que voy a presentar acá son experiencias propias. Uno es un proyecto FONDEF, donde desarrollamos un sistema con inteligencia artificial para identificar mejor el patrón detrás del robo de vehículos. Todos, me imagino, todos conocemos uno de esos patrones, me refiero al portonazo. Yo creo que no es nada nuevo. Por ejemplo, si alguien llega a la casa a las 7 de la tarde, estaciona el auto fuera de la casa para abrir el portón, en ese momento llegan los delincuentes. Ese fue un modus operandi que se usó mucho hace un par de años atrás todavía, pero ahora hay otros, lo voy a mencionar más adelante. Y así nació el proyecto que tuvo como objetivo desarrollar un observatorio que alimentamos con los informes que llegan a carabineros, ¿no es cierto?, la denuncia que llega a carabineros, también los informes que llegan a las empresas de seguro. Y ahí la persona describe, llegué a la casa, estacionó el auto y al abrir el portón me robaron el auto. La contraparte en ese proyecto, la Asociación de Aseguradoras de Chile, el profesional de la asociación me comentó que por ahí en el año 2014, él leyendo los informes se dio cuenta que muchas veces apareció la palabra portón. Estacioné fuera del portón, abrí el portón, y cuando él habló con la prensa lo bautizó el portonazo.
Ese término nació al analizar los informes que llegaron a las empresas de seguro. Y ahí nació la idea de ese proyecto donde propusimos básicamente dos cosas. Una es sistematizar el análisis de los informes, hacerlo con inteligencia artificial 24/7, no depender de una persona que tiene una capacidad limitada en tiempo, ¿no es cierto? Y no puede leer con detención todos los informes. Entonces, uno es potenciar el análisis de los informes, pero también enriquecer ese observatorio, aparte de los informes, también con información de redes sociales y noticias digitales. Construimos ese observatorio que genera informes, visualización y también algunos indicadores, lo que llamamos aquí los KPI, Key Performance Indicators, respecto de los robos de autos. En particular, analizamos textos de los informes, aquí con el NLP, una técnica particular de la inteligencia artificial, NLP, Natural Language Processing, el procesamiento del lenguaje natural. Identificamos 4 tipos de los informes. Ahora no voy a entrar más en detalle, pero encontramos que todos los informes se juntaron en 4 distintos tipos, cuatro segmentos de informes, según el NLP, según el procesamiento del lenguaje natural. Okay. En particular, analizamos además aquí redes sociales, en ese caso Twitter. Aquí hay un tweet de una persona, yo puedo mostrarlo acá porque lo sacamos de internet, no es privado. La privacidad es un tema que voy a tocar más adelante. Aquí hay un tweet que tiene identificado un usuario, la fecha, ¿ya? Metadata, por ejemplo, la fecha, las acciones también, un retweet, reply, un me gusta y, por supuesto, el contenido. Esa es la estructura de un tweet en general y ahí aplicamos un web scraping para capturar los tweets. ¿Ya? Sacamos los tweets de la red social usando palabras clave como los que tenemos aquí abajo. Robo patente o robado patente o robaron patente. Porque muchas veces la gente dice algo como lo que vemos acá. Informan robo de vehículo, placa patente. Y con eso, por supuesto, tenemos muy buena información si avisan la patente. En total, analizamos 18.000 tweets y llegamos a cierta información. Por un lado, los tweets entregan información, por supuesto, pero también nos dan una alerta temprana, que es un resultado particular de ese observatorio. Lo que vemos acá son los tiempos promedio entre los distintos eventos. Después del robo de un auto, en promedio 12 horas después, sale el primer tweet. 10 horas después del primer tweet, 10 horas siempre en promedio, llega el informe, digamos, la denuncia a Carabineros. 60 horas después, son ¿cuánto? 3 días después, llega el informe a la empresa de seguro. Y en caso de hallar, en caso de encontrar el auto, eso se demora en promedio 42 horas más. No siempre se encuentra el auto, por eso digo en caso de encontrarlo. Entonces, lo que vimos acá es que ese primer tweet llega, ¿cuánto? 70 horas antes del aviso, antes de la señal que llega a la empresa seguro, y eso da 3 días para tomar acción. Si uno se da cuenta que hay un nuevo patrón, ¿no? Acuérdense, el crimen no es aleatorio, hay un patrón detrás del crimen. Si hay un nuevo patrón que está evolucionando y ese patrón se manifiesta en alguna parte de la ciudad, los tweets me dan alertas tempranas para tomar medidas. ¿Okay? Aquí otro tema, el tema evasión de impuestos o detección de fraude. Aquí hay una noticia que habla del uso de datos masivos en el servicio de impuestos internos para mejorar la eficiencia del Estado y la integración regional. Un tema particular. Sabemos que impuestos internos
tiene el problema evasión de impuestos, que es un tipo de fraude donde también al analizar datos masivos uno podría encontrar el patrón en esa actividad para detectarlo y prevenirlo. Eso sobre el tema de fraude. Aquí tengo otra aplicación, en este caso el reconocimiento de imágenes, una noticia que encontré en el New York Times ayer, el 11 de noviembre, y si vamos ahora a la página web, no es la misma página web, entiendo que ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la misma imagen, ¿no es cierto? Lo que encuentro interesante acá es ese párrafo donde hablan de gente que está a favor del derecho ciudadano, que dicen que ese software que analiza base de datos con imágenes should be banned, debería ser no permitido porque afecta la privacidad de la gente y también tiene un sesgo. En ese caso habla de un sesgo en contra de la comunidad de gente de color en Estados Unidos. Por otro lado, los que proponen el uso de esa técnica dicen que es una herramienta muy útil para combatir el crimen. Al final, como siempre, aquí tenemos herramientas y las herramientas podemos usar para lograr algo positivo, pero también tienen una amenaza. Y es un tema que vamos a tocar en unos minutos más. Con eso vuelvo aquí a la presentación. Y la presentación también la podemos ofrecer. Manuel, me imagino que es un tema que se maneja, ¿no? Manuel Vergara se maneja aquí en el webinar. Feliz entrego esa presentación si quieren profundizar algunos de los temas que tengo aquí referenciado. Bien, entonces ese es el tema de reconocimiento de caras. Aquí voy a mencionar otro proyecto FONDEF. En la introducción, Máximo Bosch dijo que el último proyecto FONDEF fue sobre el observatorio. Es el FONDEF que mencioné, el observatorio robo de autos, pero ese fue el penúltimo, Máximo, no fue el último. El último es lo que vemos aquí en pantalla, bueno, el título es lo que vemos aquí en pantalla, un proyecto que nos adjudicamos este año en agosto. Vamos a empezar con ese proyecto el 1 de diciembre, en 2 semanas más. El título no lo voy a leer acá, pero ¿qué es lo que vamos a hacer acá con los socios? Que es el Ministerio Público, 3 universidades, la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes y la Universidad del Biobío, junto con la empresa SoSafe. Pues varios de ustedes conocen la herramienta SoSafe, lo pueden buscar en sosafe.cl. Ganaron hace poco, hace 2 semanas atrás, el premio Abonim a una innovación interesante en el contexto de prevención de crimen. Entonces, es el grupo de integrantes del proyecto FONDEF. Durante los próximos 2 años vamos a aplicar, como dice aquí, técnicas de text mining, natural language processing, sentiment analysis y machine learning para encontrar estructuras en relación al crimen organizado. De nuevo, aquí no estudiamos el crimen que pasa así espontáneamente, eso es otro tema. Aquí estudiamos el crimen organizado, donde un grupo, una estructura criminal, ¿no es cierto?, planifica un crimen. Y de nuevo, la idea aquí es encontrar el patrón, y ese patrón lo buscamos en el BUD, que es el Banco Unificado de Datos, un proyecto que empezó hace más de 10 años atrás. En su momento hablamos con la subsecretaría que pertenece al Ministerio del Interior. Cuando iniciaron la creación del BUD, finalmente lograron un banco unificado de datos donde varios organismos agregan datos, o debo decir, deberían agregar datos para tener la unificación de datos en relación al crimen. Ahora el Ministerio Público tiene el BUD y sobre ese banco unificado de datos vamos a trabajar con técnicas de la inteligencia artificial para entender mejor
la estructura del crimen. Voy a ver la hora. Sí, creo que estamos bien todavía. El tema privacidad, aquí no lo voy a leer. Aquí el mensaje es simplemente el siguiente. Uno puede revelar información de una persona sin mencionar su root, sin mencionar su identificador. El ejemplo acá dice que 87% de la población en Estados Unidos, que es mucho, 87%, podemos identificar únicamente con solamente 3 datos. ¿Sí? Si me dan el sexo, fecha de nacimiento y el zip code, que usan en Estados Unidos como el código postal allá, con esos 3 datos puedo identificar únicamente casi 90% de la población de Estados Unidos. Y es un tema que requiere mucha sensibilización todavía, porque uno dice, ¿qué vas a saber con el código postal, fecha de nacimiento y sexo? Sí, se puede llegar a la persona. Y si generalizamos el zip code, si vamos aquí a ciudad o a county, ¿no? Ciudad es más general que zip code, todavía podemos identificar únicamente 50%, la mitad de los estadounidenses. ¿Okay? Entonces aquí hay un tema de privacidad, tenemos que ser cuidadosos con el uso, con la diseminación de datos personales. Y en ese contexto, en Chile tenemos la ley 19.628, lo menciono acá, que habla de la protección de datos de carácter personal. No voy a entrar a la ley. Es una ley que se promulgó por primera vez en el año 1999. La última actualización es de agosto de este año. ¿Okay? Pero ahí hay un cierto marco legal que habla de la protección de los datos personales. También existe el GDPR, General Data Protection Regulation, una regulación para proteger los datos en la Unión Europea, un tema muy desarrollado. Aquí está la página web donde uno puede encontrar más información, pero básicamente tiene un conjunto de regulaciones respecto del uso de datos que no son solamente relevantes dentro de la Unión Europea, sino que para cualquier empresa u organismo que tiene vínculo con ciudadanos de la Unión Europea. ¿Ya? Si alguien viaja en LAN-Chile de Santiago a Madrid, sí, y Santiago, LAN-Chile tiene oficina en Madrid, está sujeto a GDPR. Y aquí hay todo un tema que tenemos que estudiar, entender todavía como sociedad. Entró en vigencia en mayo del 2018. Y con eso voy a terminar ahora. Aquí tengo un conjunto de desafíos. Todo eso es muy subjetivo. No tengo la aspiración de comentar algo general, objetivo. Lo que viene ahora es subjetivo, por supuesto, lo podemos conversar. Aquí identifico algunos desafíos para la investigación, para el desarrollo, pero también para aplicaciones en el contexto del Crime Analytics. Uno es un tema que trabajamos hace mucho tiempo, la minería de datos dinámica. Me explico, con data mining, con minería de datos, podemos encontrar un patrón en los datos. Por ejemplo, un modus operandi de un robo de autos. Digamos el portonazo, por ejemplo. Pero ese modus operandi no es estático, cambia con el tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, el portonazo, es algo que sabemos, nació en la parte oriente de la ciudad, aquí en Santiago, obviamente también ocurre fuera de Santiago, y se movió de la parte oriente, primero hacia la Florida, y después también llegó a distintas partes de la ciudad. Entonces hay un dinamismo en el patrón del crimen, y con investigación en data mining dinámico tratamos de captar ese dinamismo en los datos. ¿Para qué? Para anticiparnos a los delincuentes, para saber para dónde va, cómo se desarrolla ese patrón. En ese mismo contexto también quiero mencionar la modelación de la interacción entre el adversario
y la policía, por ejemplo. En general, con esos métodos, data mining, inteligencia artificial, modelamos comportamiento humano. Y eso es difícil. Pero si modelamos comportamiento humano, por ejemplo, de un consumidor o de un cliente en una empresa, eso no es fácil porque hablamos de comportamiento humano, pero no es adversario. Yo puedo estudiar cómo reaccionamos los consumidores frente a una publicidad. Aquí la complejidad adicional es el otro, digamos, el adversario al otro lado, es adversario, juega en contra mío. Y ahí podemos tratar de modelar ese juego gato-ratón, ¿no es cierto?, para entender cómo reacciona el adversario a una acción mía, digamos, de la policía. Mi colega Fernando Ordóñez, del Departamento de Ingeniería Industrial, ha trabajado mucho en esa línea. También publicamos trabajos para detectar phishing, lo mencionó Máximo Bosch al principio, para detectar emails que tienen esa componente del phishing, que quieren captar información personal con esa combinación data mining con teoría de juegos. Aquí hay dos áreas para la investigación, donde necesitamos entender mejor cómo modelar ese comportamiento dinámico. Otras áreas, lo mencioné antes, son, por ejemplo, ética e inteligencia artificial. Qué bueno que podamos ahora reconocer caras. ¿Está bien hacerlo? No sé, no tengo la respuesta. Yo creo que aquí hay que entender mucho mejor la implicancia que significa eso. La inteligencia artificial posiblemente con el sesgo que tiene perjudica a cierto grupo de gente. Lo mencioné con el artículo en el New York Times, ¿no? Entonces, está bien usarlo, aunque sea potente, aunque podamos detectar más tipo de delincuencia, ¿está bien usarlo? No lo sé. En ese contexto también privacidad en los datos es un tema en desarrollo. Pasa lo que pasa siempre, ¿no es cierto? Con nuevas tecnologías va primero la tecnología y después van las leyes para hacerse cargo de las distintas externalidades que tienen las nuevas tecnologías. Un tema en desarrollo. Y formación de capital humano. ¿Ya? Entonces ahí obviamente eso lo digo desde la universidad. Aquí es nuestra tarea ofrecer programas, ofrecer cursos para los estudiantes de los distintos niveles, pregrado, posgrado, magíster y doctorado, pero también educación ejecutiva para formar capital humano calificado para hacer frente a ese desafío de predecir y prevenir el crimen. Finalmente, un llamado a los distintos organismos durante los últimos ya más de 15 años. Trabajamos muy de cerca con varios organismos, prefiero no mencionar ninguno, son los conocidos, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta que entre ellos hay muy poca colaboración a un nivel que antes me costaba mucho creer. No comparten datos, no comparten el formato de los datos. Entonces aquí hay un espacio dentro de la política, dentro de la organización de los distintos organismos que debe mejorar para ser más eficiente en el combate al crimen. Pero mejor no hablo más sobre la política, que no es mi área. Y por fin quiero mencionar eso acá. Empezamos con Minority Report, una película del año 2002. Aquí menciono un artículo, es el titular del artículo, ¿no es cierto?, del abril del 2019, que dice una prevención del crimen al estilo del Minority Report con inteligencia artificial está cada vez más real, ¿no? Entonces es realidad hacer Minority Report Style Crime Prevention usando inteligencia artificial. Y con eso termino la presentación. Muchas gracias. Por lo que vi, hay preguntas aquí en el chat. ¿Cómo seguimos? Máximo, Manuel, ¿cómo seguimos? Hola, Manuel. Sí, han llegado varias preguntas ya. Voy a empezar por... ¿Lo veo yo en el chat?
No, 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 no. te la voy diciendo. Mira, Miguel Reyes pregunta, ¿consideran que la mejor y más actualizada fuente de datos sobre personas para encontrar patrones son las redes sociales? No, no es la mejor. Si hablamos de crimen, lo mencioné antes acá en el último punto, y también aquí en el Banco Unificado de Datos, esos son datos mucho más especializados para captar el patrón del crimen. Es la base. Las redes sociales obviamente sirven para agregar información. ¿Ya? Yo creo que en ese sentido tiene un rol muy importante, sí, pero no es la mejor base de datos. Yo pienso más en bases de datos especializados, como por ejemplo el BUT que tiene el Ministerio Público y que vamos a analizar en ese proyecto FONDEF. Perfecto. A propósito de las redes sociales que mencionaste, Simón Monsalves pregunta, ¿qué opinas tú respecto de cuando uno hace una búsqueda de algún producto en Google, después que seas bombardeado por redes sociales, con publicidad o a través de mail y distintos medios, digamos? ¿Qué quieres que te diga, no? No sé si me gusta, yo sé a qué te refieres. Sobre todo ahora con la pandemia, uno hacía mucho más por internet y te llega la publicidad. Yo soy crítico con eso, yo soy escuela vieja. Um, me gusta el data mining, la inteligencia artificial para analizar los datos, pero no quiero que mucha gente tenga mis datos. Yo estaría cuidadoso con entregar datos. No sé si contesto la pregunta, porque no sabemos dónde termina el dato que entregamos. ¿No? Eso. Bueno, con todo lo que nos has dicho, uno tiende a asustarse con todo lo que se Por puede saber supuesto. sobre uno con cualquier actividad que tiene. Sí. Fabián Álvarez pregunta, a nivel internacional, ¿en qué grado las ciudades inteligentes hacen uso de tecnología de inteligencia artificial en términos de prevención de delitos y terrorismo? ¿Cuál es nuestra realidad a nivel nacional? Hola Fabián, gusto estar en contacto de nuevo. Cuando nos vimos la última vez, hace más de 10 años atrás, ¿no? Um, a nivel internacional, vi algo interesante justamente en ese artículo, y aquí abajo está la URL, la página web. Al leer ese artículo, ese es de la China. A ver si podemos entrar acá. No tiene mucho sentido. Entonces, leyendo ese artículo, encontré un avance impresionante en China. Ese es un artículo de una revista en inglés, pero que aparece en China y habla del avance que tienen en China con la inteligencia artificial. Y tienen ciudades inteligentes donde tienen muchos sensores, digamos cámaras, pero también sensor de movimientos y detectan el movimiento de caras también, ¿no? Detectan caras y pueden saber quién se mueve en qué parte de la ciudad. No tengo los detalles ahora, pero es algo que se sabe así en general. El folclore lo dice, ¿no es cierto? China tiene un avance muy fuerte en el uso de la inteligencia artificial y ese artículo habla justamente de ciudades inteligentes en China que usan esos datos para prevención del crimen. De nuevo, si es bueno o malo, tiene que ver con el reconocimiento de caras. Está bien que al pasar por la calle te detectan la cara. Yo soy bien crítico con eso, ¿no? Deberíamos ser capaces de mejorar la dirección, la prevención del crimen, sin entrar a tanto detalle, a tantos datos personales. Y a nivel nacional pasa algo similar. Yo conozco una empresa consultora, como siempre trato de no mencionar el nombre, que tiene tecnología para reconocer caras. Yo sé que lo aplicaron con un organismo de seguridad ciudadana en Concepción,
con el objetivo de reconocer caras. Entonces, eso existe, eso llegó a Chile. Yo creo que todavía no está tan masivo y depende de nosotros como sociedad cómo queremos convivir con eso. Mi opinión, pero también me gustaría conversar el tema, no sé, posiblemente alguien más tiene una opinión sobre eso. No sé si hay, Manuel, otras preguntas. Sí, hay varias preguntas más. Fernando Arias pregunta si habrá un sesgo con los datos tomados en pandemia versus post-pandemia. ¿Cómo afecta? Seguro hay un sesgo. Es algo que vimos aquí al principio, ¿no es cierto? En pandemia cambió mucho el patrón de crimen de algunos crímenes. Aquí vemos, por ejemplo, los hurtos. Y seguramente si uno va un poco más en detalle, no solamente una reducción en un 36%, también podemos, me imagino, no he visto los detalles todavía, pero me imagino que en cierta parte de la ciudad hay cero crimen, ¿no? En ese periodo, primer semestre del 2020, porque estábamos en cuarentena y la gente no salió. Entonces depende mucho de la fase, digamos, en la cual estamos respecto de abrir la cuarentena. Entonces, sí, hay un sesgo en los datos. Perfecto. Goran Vukasovic pregunta, un tipo de GDPR, no sé si sabe lo que es Sí. GDPR en Chile o Sudamérica, ¿permitirá mejores análisis y así obtener resultados que aún no conseguimos por falta de data, dada su confidencialidad? Disculpa, Manuel, no entendí bien la pregunta. El GDPR es lo que tengo aquí en pantalla, pero no entendí bien la pregunta. Pregunta si cree que esto permitirá que haya mejores datos, dada la protección a la confidencialidad. Mira, aquí tenemos un dilema. La privacidad y el análisis de los datos son dos fuerzas opuestas. Para hacer el mejor análisis posible, me gustaría tener todos los detalles, por supuesto. ¿Ya? Y eso va en contra de la privacidad. Entonces, mientras más privacidad haya, menos análisis puedo hacer. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que encontrar un equilibrio sano para hacer un muy buen análisis guardando la privacidad. Y hay técnicas que ayudan a resolver ese dilema, esa contradicción. Porque si vamos a los extremos, lo mejor para resguardar la privacidad es no entregar ningún dato, no captar ningún dato. Con eso tengo privacidad full, 100%. Obviamente no queremos eso como sociedad, estamos dispuestos a entregar algunos datos para mejorar el análisis. Y eso aplica en crimen, pero también en salud, en educación. Hay muchas áreas donde analizamos datos, pero van en contra de la privacidad. Entonces, si quiero 100% privacidad, no hago ningún análisis. Si quiero hacer un análisis al 100%, digo, ¿sabes qué? Privacidad no tiene tanta preferencia. Yo quiero tener todos los detalles para hacer el mejor análisis posible. Y entre esos dos extremos tenemos que encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio depende del país, de la cultura. Es distinto en China o en Chile o en Portugal, ¿no? Y además cambia con el tiempo. Lo que está bien hoy posiblemente no va a estar aceptable en 20 años más. Entonces, es un desafío constante. No sé si contesté a la pregunta, son como algunas observaciones en ese contexto. Perfecto. No han llegado más preguntas en este último rato. Pablo José Castro trabaja en la Subsecretaría de Prevención del Delito y está a cargo del BUD analítico. ¿Cómo se puede hacer trabajos en conjunto con ustedes? Pregunta. Aquí tengo mi tarjeta. A ver, espera un poco. Feliz, ¿no? Estamos haciendo como universidad, lo dijo mi colega Máximo Bosch en la introducción, como Departamento de Ingeniería Industrial, tenemos un compromiso con la sociedad, ¿ya? Entonces, como universidad, por supuesto, también, ¿ya? Es formación
investigación y también extensión, vinculación, que son las tres misiones. Entonces, en cualquiera de los tres nos interesa trabajar en conjunto con los organismos, en este caso con la SPD, Subsecretaría de Prevención del Delito. Puede ser un curso, ya un curso específico para los profesionales, puede ser la investigación en un tema particular, como lo que tenemos ahora con el Ministerio Público, o un proyecto. Entonces, en serio, conversémoslo. Perfecto. Miguel Reyes pregunta... Aquí pongo mi dirección email. Ok, ahí la puedes compartir con todos en el chat. Miguel Reyes pregunta respecto sobre el Banco Unificado de Datos. ¿Es algo que solo existe en Chile o una iniciativa internacional? Yo conozco la situación en algunos países, no puedo hablar de la gran mayoría de los países. Partiendo por Chile, nosotros fuimos partícipe cuando empezó ese proyecto BUT y nos invitaron a la licitación para diseñar el BUT. Y después de un par de conversaciones, salimos de la licitación, lo vimos demasiado. En ese momento trabajamos con el SEAMOS, ¿no es cierto? Nos invitaron a la licitación y nos salimos, ¿no? Porque se veía demasiado complejo. Y después observamos un poco ese avance donde querían unificar datos de 12 organismos relacionados con digamos, con la seguridad ciudadana. Son los organismos que todos conocemos y muchos están aquí presentes. Ese fue un desafío tremendo. Lo que decía antes, típicamente no conversan entre ellos. Y entiendo que ahora lograron un buen avance con el BUT que maneja, que lleva el Ministerio Público, nuestro socio en el proyecto FONDEF, pero todavía no está completamente poblado, pero hay un buen avance. Es la situación en Chile. En otro país, la verdad, no tengo suficiente información para dar una buena respuesta. Me imagino hay de todo, ¿no? Hay algunos que tienen mejor nivel de integración, otros menos. Bueno, Sebastián Garrido, quien hizo otra pregunta, él es carabinero y confirma, digamos, que hay una falencia interinstitucional para compartir los datos. Muchas gracias. ¿No? Si lo confirman, mucho mejor si lo digas tú que sea solamente mío. Y bueno, y aprovecha de preguntar también si ve alguna experiencia en inteligencia artificial para evitar conductas terroristas. Aquí en el chat compartí mi email para los que quieran más información, pero es el mismo email que vemos aquí en pantalla en la presentación PowerPoint. Terrorismo, por supuesto. Sabemos que el lavado de dinero es una faceta del terrorismo porque tienen que financiarse. Entonces, lo que uno sabe es que los grupos terroristas tienen que, de nuevo, financiarse. Entonces, ahí hay un tema de lavado de dinero y eso es algo que trabajamos en su momento con la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, donde uno de los problemas que estudian, ¿no es cierto?, es justamente el lavado del dinero a nivel de Chile. Por suerte no hay. Pero a nivel internacional, me imagino, pasa algo similar. Entonces, uno podría atacar el terrorismo no a través del acto en sí, ¿no? Por suerte, hay pocos actos terroristas, como el ataque a la Torre Gemela en Nueva York en el 2001, o también otros ataques. Uno dice, es terrible lo que pasa, pero en el contexto del Big Data son pocos. Y qué bueno que sean pocos. Entonces, en vez de analizar el patrón del ataque, ¿no es cierto?, yo analizaría los flujos de dinero, ¿no? De repente, a través de lavado de dinero y qué sé yo, patrones anexos, también venta de armas, compra de armas, de repente uno puede identificar nodos relevantes dentro de una red social de sospechosos, de
terroristas sospechosos. Sí, yo creo que sí se puede hacer algo. Perfecto. Bueno, con eso respondimos también a Freddy Gómez, que preguntaba respecto de crímenes de carácter internacional, como lavado de dinero u otro. Sí. Alfonso Vega pregunta si dentro de la data que actualmente se usa, también existe la posibilidad de analizar escuchas, audios, y pregunta particularmente pensando en los teléfonos y cómo Sí, analizar esta data. sí, terrible. Sí, pero se hace, ¿no? Entonces, no es ningún secreto. Los servicios secretos de los países, los Secret Services, pueden escuchar, pueden analizar lo que hablamos por teléfono. Me imagino, eso depende de la legislación de país, en país, ¿no es cierto? Para tener acceso. Me acuerdo de un masacre en California hace, ¿cuánto? 2, 3 años atrás, cuando el FBI de Estados Unidos de California pidió acceso a los teléfonos de los sospechosos y por algún motivo no obtuvieron el derecho. No me acuerdo exactamente de los detalles, pero eso fue algo que salió en las noticias, donde pidieron acceso al proveedor, ¿no? Pidieron acceso a las llamadas. Eso es algo que se hace, obviamente depende de la legislación de cada país, pero tener acceso lo podemos analizar manualmente. Digamos, un experto puede oír, um, puede escuchar y analizar lo que uno diga por teléfono, o lo podemos automatizar también. ¿Ya? Con NLP, Natural Language Processing, podemos analizar automáticamente lo que hablamos por teléfono, o por Zoom, o por Google Meet. Bienvenido al nuevo mundo. O sea, estamos todos identificados en este momento, Obviamente, al parecer. obviamente. Recorcholis. Bueno, Hugo Serrano pregunta, y apuntando a tu opinión, creo yo, ya que actualmente las personas somos identificados por una cédula de identidad, ¿cómo ves tú que en el futuro nos identifiquemos por nuestro chip de celular y de esa forma quizá apuntar a una mejor prevención del Sí. crimen, sobre todo de algunos personajes? Eso ya está pasando en ciertos ámbitos, por ejemplo, en un tema independiente del crimen. Por ejemplo, si pedimos crédito en un banco, ¿ya? Los bancos tienen modelos también en base a data mining, inteligencia artificial, para calcular el riesgo asociado al crédito. ¿Okay? Y hoy en día, o tradicionalmente, los datos que nos piden son las últimas 3 liquidaciones de sueldo, o los últimos 3 meses pago contribución agua, gas, luz, ¿no? Para mostrar que somos buenos pagadores. Esos son datos, digamos, que los sistemas usan tradicionalmente. En muchos países, entiendo que en Chile todavía no, pero en muchos países se usa el chip del celular, ¿ya? ¿Cuál es la idea detrás? Dime cómo te mueves, o dime con quién te juntas, y yo te digo cómo eres. Entonces, al analizar, digamos, el comportamiento en el celular, uno puede predecir el riesgo crediticio. Hay aplicaciones que hacen eso. Yo vi una presentación en una conferencia donde un profesor del MIT presentó un proyecto que él había desarrollado analizando las llamadas telefónicas de la gente para predecir su comportamiento de compra, crimen, transporte público y algo más. El transporte público es lo más cercano, ahí digo obvio, ¿no? Si yo veo cómo se mueve el celular, eso me da mucha información para mejorar el transporte público. Y los datos que analizaron no fue lo que la gente habla, sino que el movimiento del GPS, el movimiento del celular a través del GPS. Entonces, con eso podemos ver dónde está la gente. ¿Ok? Y de nuevo, lo que hicieron con esos datos fue mejorar el transporte público en un caso. En otro caso, predecir el riesgo crediticio, y también predecir el comportamiento de compra, digamos, en tiendas. Y algo similar
estamos haciendo, no yo, pero colegas míos del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, en el contexto COVID. ¿No? Tenemos un convenio con, ahora sí, puedo decirlo y debo decirlo, con la empresa Intel Ocean. Nos entregaron datos de telefonía móvil, ¿no es cierto?, para entender el movimiento de la gente en la ciudad para predecir el contagio del COVID. ¿Ya? Aquí hay, si le interesa más información sobre eso, recomiendo la página web que voy a poner ahora en el chat. www.isky.cl. ISKI significa el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería. Y somos varios grupos que trabajamos en contexto del COVID y un grupo, yo no, pero un grupo tiene datos de Intel para analizar el movimiento en la ciudad y de esa forma predecir el contagio. Perfecto. Bueno, con eso respondimos a Rodrigo Riquelme, que preguntaba respecto a si se habían desarrollado modelos con ubicaciones de celulares. Alejandro Barros, bueno, él parece que conoce bastante de los temas, menciona que efectivamente... Yo sé. ¿Lo conoce? Que en los países europeos se está usando inteligencia artificial para la prevención del delito, tanto reconocimiento facial como mapas de calor en ciudades. Y que lo que él considera crítico tiene que ver con la ley de protección de datos, que está muy frágil todavía. Y bueno, y que ahí hay una deuda importante, digamos, en este país. Hola Alejandro, gusto en saludarte. Conversémoslo en privado, de acuerdo con tu comentario, sí. Perfecto. Una última, ya estamos como en la hora. Kenneth Jackson pregunta, ¿cree que el uso de algunos algoritmos puedan estar restringidos por temas de transparencia? Es decir, los modelos que no sean explicativos de la causa. Hola Kanek, me está siguiendo por todo lado. Bien, transparencia, no sé exactamente a qué te refieres. Transparencia para mí va en contra de la privacidad. No entiendo bien a qué te refieres con transparencia. Transparencia significa publicar datos. En el caso nuestro, la universidad publica nuestros sueldos. No sé a qué apunta la pregunta. Manuel, ¿puedes leerlo de nuevo, por favor? Es que está mal redactado. A ver, le voy a dar el audio. Ya, Kanek. Deja encontrarlo. Kanek. Hola. Hola. Hola, profesor. Sí, lo estoy siguiendo porque me interesa mucho el tema. Sí, quería explicarlo porque en realidad es un ejemplo muy específico de un caso que escuché en Estados Unidos donde efectivamente se predecía crimen, pero se predecía reincidencia. Reincidencia era el problema que querían abordar. Y para dos delitos similares, a una persona le dieron una sentencia muy superior a otra, ¿ya? Y finalmente cuando iban a explicar las variables que influyen en el modelo, se dieron cuenta que la persona que le dieron más sentencia, que una sentencia tipo Minority Report, o sea, era preventiva, era contra la reincidencia, no contra el que había cometido ya los crímenes pasados, se dieron cuenta que tenía que ver con los antecedentes de la familia. Entonces, no encontraban muchas explicaciones del modelo de por qué una persona para un crimen similar tenía más probabilidades de reincidencia que otro. Y claro, ahí entra todo un tema ético de decir, ¿sabéis qué? Yo en realidad puedo sentenciar a una persona preventivamente sin conocer realmente cuáles son las variables que están afectando el modelo. Ese era un poco mi concepto de transparencia que estaba usando, un poco lo que se ve en el credit scoring con el tema de Basilea, que de repente uno no puede usar un modelo si no es explicativo. O si no puede explicarlo transparentemente, me refiero a eso. Ok, entiendo ahora mejor la transparencia. El modelo tiene que ser transparente y no transparencia en la captura de datos. A eso me refiero. Claro, ese fue mi punto anterior.
Y Obviamente, la pregunta, disculpe, es si usted cree que puede pasar algo similar a lo que ocurre con riesgo de crédito, que en el fondo, pucha, difícil yo predecir una sentencia preventiva de reincidencia si no puedo explicar un modelo. Entonces, quizás eso restringe algunos algoritmos. sí. Puede, Yo pienso que aquí hay dos tipos de aplicaciones. Una es a nivel individual, donde digo, una persona va a reincidir o va a delinquir o va a cometer lavado de dinero. En ese caso, pienso yo, debería ser transparente e interpretable el modelo. No sé si la ley dice algo al respecto. En cambio, si digo algo a nivel agregado, que si hay un hotspot, un punto caliente, un punto de alta concentración de crimen, que se forma todos los días entre 8 y 10 de la tarde en Santiago Centro, en huérfanos con ahumada, donde aumenta el nivel de crimen, o en el mercado central, ¿no es cierto? Ese modelo, en mi opinión, no debería ser transparente, porque predice un número agregado. ¿Ya? El número de delitos en esa esquina va a subir todos los días entre 8 y 10 de la tarde en un 50%. Para mí, como organismo de seguridad, es información interesante, pero no tomo una acción sobre un individuo. Tomo una acción así para el total de la gente y aumento, por ejemplo, la vigilancia en esa esquina. Eso, en mi opinión, no tiene que ser explicable, ese modelo. En cambio, si opino con un modelo sobre una persona, sí debería ser interpretable. Ya, perfecto. Ya, gracias. Okay. Y bueno, ya cerrando, una última pregunta que me quedó aquí en el tintero de Raúl Zúñiga. Si conoces de algunas aplicaciones que se hayan implementado para elevación en aduanas de Chile. ¿Puedes decirlo de nuevo, por favor, Manuel? Sí, hay aplicaciones que se hayan, o proyectos que se hayan hecho para controlar la evasión en aduanas en Chile. Sí, yo puedo contar de un proyecto donde participamos, no en Chile, sino que en el Perú, pero el fenómeno es similar. Trabajamos para SUNAT, que es el equivalente a Servicio de Impuestos Internos en el Perú, allá se llama SUNAT, pero también se hace cargo de aduanas, ¿no? Un poco distinto a la situación aquí en Chile. Entonces, SUNAT nos invitó a una consultoría para detectar fraude en importaciones. El típico problema el problema es el siguiente: un importador trae mercadería al país, que sea zapatos de la China, y tiene que pagar impuestos. Y paga impuestos proporcionalmente al valor de la mercadería. Entonces, si trae mucho, paga mucho impuestos. Ahora, ellos no tienen la capacidad para revisar cada uno de los contenedores explícitamente, no tienen capacidad para abrir el contenedor y contar los zapatos. Lo hacen con 15%, 1 de 7. Y ahora el importador tiene ahí un margen para cometer fraude. Él dice, ¿sabes qué? Si declaro el 100% de mi mercadería, pago el impuesto correspondiente. Si declaro menos, pago menos impuestos. Hay una probabilidad de que me pillen, pero estoy dispuesto a correr ese riesgo. Entonces, eso fue el fenómeno de fraude que observaban allá en SUNAT, y obviamente eso existe en todo el mundo. Y nos invitaron a una consultoría donde desarrollamos una red neuronal bien avanzado, si lo pienso ahora. Eso fue en el año 2001, 2002. ¿No? Desarrollamos una red neuronal para detectar fraude en aduanas del Perú, ahí en el Callao, en el puerto en Lima, y lo usaron durante muchos años. Ahora perdí un poco la pista, no sé si todavía lo usan. Seguramente tienen otra cosa ahora, ¿no? En 20 años, ojalá lo hayan cambiado. Pero en su momento desarrollamos una red neuronal para detectar fraude en importación, tema que seguramente puede ser importante para aduanas de Chile también. ¿Qué más?
Manuel. A ver, aquí Alejandro tenía una mano levantada, es de la escuela, de la facultad. Le voy a dar un audio para que te haga la pregunta. Alejandro. Hola, Richard. Hola. No, mi comentario decía relación con el tema de los sesgos, porque donde ha aparecido más este tema respecto a los sesgos es precisamente en los temas de seguridad ciudadana y crimen, digamos. De hecho, los principales ejemplos que están dando vuelta en distintos estudios son, por ejemplo, el PredPol de Estados Unidos o algunos de los sistemas que tiene la policía inglesa, tanto para el tema de reconocimiento facial, que ya está demostrado que tiene sesgos en temas raciales, por ejemplo, Claro. o de género, como en el tema de la predicción basada en mapas de calor en las ciudades, en que hay un sesgo socioeconómico también. Entonces, en el fondo ahí yo creo que hay todo un desafío importante, porque sobre todo en estos algoritmos que autoaprenden, que si tienen además el sesgo, se retroalimenta ese mismo sesgo aumentando aún más el sesgo. Entonces quería saber qué opinaba respecto de eso. Muy buen comentario. Hola, Alejandro. Gusto en estar en contacto aquí. Ojalá podamos juntarnos un día, no sé, con café o con cerveza y seguir conversando el tema. Sí, el tema existe, está muy estudiado en la literatura. No sé si los sistemas implementados se hacen cargo del sesgo. Ahí habría que revisar, auditar cada uno de los sistemas. Un poco tomando un punto que tú mencionaste, si una persona tiene un sesgo, y nosotros también tenemos sesgos, ¿no? Sí. Nadie está libre de sesgos, pero si una persona tiene un sesgo, siempre aplica su criterio, ¿no? Posiblemente está consciente o no tan consciente de su sesgo, pero siempre con un criterio. En cambio, la máquina, y tú lo dijiste, solamente quiero poner énfasis en eso, la máquina es brutal. Si la máquina encuentra un patrón, lo aplica así al 100%, porque no tiene criterio, no tiene como eso, ¿sabes qué? No, nunca tanto. Ese nunca tanto lo sabemos manejar nosotros, algunos más que otros, por supuesto, pero la máquina no lo tiene. Entonces la máquina, si encuentra un patrón, lo aplica así al máximo. Y hay ejemplos en la literatura que muestran eso. Si los sistemas que tú mencionaste, que yo también conozco, si lo aplican o no, porque tú puedes corregir ese sesgo. No lo sé, y en ese contexto encuentro importante lo que mencioné acá, formación de capital humano, ¿no? Entonces, el tema no es obvio. Uno puede decir, qué bueno, encontré algo y lo aplico ahora. No, pero tan fácil no es. Entonces, el sensibilizar el tema, yo creo que ya es gran parte del trabajo que hay que hacer. Y eso lo veo aquí en el contexto de formación de capital humano. El tema es complejo, digamos, la inteligencia artificial por sí sola, si hablo solamente de la técnica, eso ya es complejo. Pero si a eso agrego el desafío ético, la privacidad de los datos, el manejo de sesgos, un tema es complejo. Estoy de acuerdo contigo y, de nuevo, uno debería revisar los sistemas, cómo manejan esos sesgos. Perfecto, muchas gracias. ¿No? Bueno, y ya estamos cerrando, estamos algo pasado en la hora. Máximo, unas palabras de despedida. Sí, solamente agradecerle a Richard esta tan interesante charla y darle las gracias a todos por participar. Muchas gracias y estaremos atentos cuando reiniciamos este ciclo. Muy bien, muchas gracias a todas y a todos. Chao, chao. Richard, ahí me envías la PPT porque varias personas se inscribieron para recibirla. ¿Quién está hablando? ¿Manuel? Sí, claro. Perfecto. Ya, que estén Ok, bien. ya, estamos, ¿no? Chao. Estamos, chao.